nos convoca el tema de la prisión preventiva en tiempo de COVID-19, una tensión teórica entre actores judiciales, específicamente entre el Ministerio Público y la Defensoría Pública, pero tranquilo, que no va a correr la sangre, ¿eh? Bueno, y la prisión preventiva, ¿de qué se trata? Todos sabemos que es la privación de libertad que se aplica al acusado de un delito en espera de la celebración del juicio y mientras dura el juicio. Se ha discutido mucho la legitimación de que una persona guarde prisión hasta que no tenga una condenación expresa de culpabilidad bajo el principio constitucional de que todos somos inocentes hasta que se demuestra que somos culpables. La verdad es que en los países subdesarrollados como nosotros no ha sido de tan fácil aceptación este principio de inocencia. Es teóricamente aceptado, pero no necesariamente es tan efectivo en la práctica judicial. Los países que tienen historia de dictaduras y de violaciones a los derechos humanos, siempre hemos visto con normalidad que la persona, por la simple querella, por la sola acusación, pues vaya a prisión. Naturalmente, mucho se ha mejorado a partir del nuevo Código Procesal Penal y sobre todo por la constitucionalización de los procesos penales. Pero falta mucho por avanzar todavía sobre ese tema. Y es un tema que justo ahora, en tiempo de cuarentena, en el que estamos enfrentando esta epidemia, la posibilidad de que una persona que haya incurrido en un crimen o delito en este tiempo y tenga que ser sometido a la justicia, el tema de la prisión preventiva tiene algunas cuestiones especiales. Algunas situaciones, digamos, humanas que enfrentan hasta qué punto sería lo más conveniente que esa persona esté o no bajo prisión. Si le preguntamos al Ministerio Público, dirá que sí, que deberá ir a prisión preventiva. Si le preguntamos a la Defensoría Pública, posiblemente diga que no hay condiciones para que una persona espere un juicio en un centro carcelario con las condiciones de este país. Para hablar de ello con propiedad y de personas que son realmente expertas en el tema, tenemos como invitados especiales por parte del Ministerio Público dos mujeres excelentes, dos mujeres que han demostrado firmeza y conocimiento en materia de autoridad pública. Hablamos de las procuradoras Luisa Liranzo y Jenny Berenice Reynoso, que son reconocidas por todos ustedes por sus funciones fiscales. En el caso de Luisa Liranzo, fiscal de Santiago, y en el caso de Jenny Berenice, es fiscal en Santo Domingo, en cuyas funciones ambas se han destacado muchísimo. Ambas procuradoras tienen maestrías en ciencias penales de la Pucamaima y son docentes de la Pucamaima, por eso nos complace muchísimo también tenerlas aquí con nosotros, le agradecemos su tiempo. Ellas también son profesoras de la Maestría de Ciencias Penales y de Criminología, programas que estamos en oferta en este momento para iniciar en septiembre, así que aprovechen. De modo que vamos a tener un deleite con ellas. La procuradora no solo persigue la criminalidad, sino que también se han invertido su tiempo en la investigación. Tienen diferentes proyectos nacionales e internacionales, han recibido reconocimientos, en fin, son personas con autoridad para hablarnos del tema. Y en el otro lado tenemos dos excelentes defensores públicos, Daisy Valerio y Miguel Díaz, egresados de la carrera de Escuela del Ministerio Público, son profesionales de esta misma institución, son profesores de esa institución en Derecho Penal y Procesal Penal, ambos son egresados también de Pucamaima. En el Daisy Valerio en este momento se le reconoce como tiene la función actual de coordinación de la Defensoría Pública Interina en Santiago y se le reconoce mucho en su enseñanza en el área de litigación, o sea, una excelente litigante conjuntamente con el procurador Miguel Díaz, quien me complace muchísimo también verlo participar en esta webinar y destacarse como defensor público porque fue mi alumno. Ay, caramba, estamos envejeciendo, ver muchachos tan jóvenes allá con estos cargos y con tanta trayectoria. Pero no perdamos más tiempo. Iniciemos este debate interesante sobre la prisión preventiva en tiempo de COVID-19. Que iniciamos inmediatamente con la procuradora Luisa Liranzo. Aquí le damos la cordial bienvenida y le cedemos la palabra. Bueno, adelante. Pues gracias a la profesora Miguelina, que fue mi profesora de hace muchos años, pero ya pues nos vemos en estos afanes.
De antemano también gracias a la universidad, especialmente al área de posgrado, por tomarnos en cuenta para compartir cualquier criterio que tenemos al respecto. También dándole las gracias de participar a todos aquellos que hacen presencia virtual en este momento. A raíz de la declaratoria de pandemia, del COVID-19 y todas estas situaciones, el sistema de justicia no ha quedado exento de estar de una u otra manera involucrado. Y específicamente en el caso que involucra, le vamos a decir, la aglomeración de personas, y la prisión preventiva. Y este tema no ha sido preocupación o no ha sido de discusión únicamente en la República Dominicana, sino que también ha sido en países de la región. Por lo tanto, es interesante ver qué ha ocurrido en los países de la región a partir de esta situación. Les decía, por ejemplo, que en el caso de Colombia, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, afirmó que las excarcelaciones, es decir, la variación de la prisión, no era o no es la medida sanitaria contra el contagio de COVID-19. Para sustentar su afirmación, presentó 8 objeciones que al documento que el Ministerio de Justicia de Colombia y que presenta la propuesta de excarcelación. Este documento de objeciones o esta posición de 8 objeciones por parte del fiscal general de Colombia tiene unos puntos muy interesantes sobre los aspectos vinculados a los derechos de las víctimas cuyo daño aún no ha sido resarcido, así como también el impacto social de la liberación festinada de condenados y de preventivos. En el caso, por ejemplo, de Argentina, que de hecho, pues la semana pasada en CNN Argentina, CNN Radio Argentina, pues había una discusión muy interesante. La jueza Liliana Catucci, que integra la Cámara de Casación, denegó la excarcelación de un imputado, de un preso, por narcotráfico en la comunidad de Barracas. Y la jueza penal argumentó que su liberación llevaría entonces a una situación paradójica. ¿Y paradójica por qué? Porque mientras los ciudadanos libres del mundo, y cito textualmente a la jueza, se ven limitados y afectados en casi todos los aspectos de su vida, acuérdense que nos han llamado al aislamiento, a mantenernos en nuestras casas, hay un toque de queda, hay un estado de emergencia, lograr que las personas procesadas, condenadas o dentro de la medida de prisión preventiva, lograr que estas personas consigan su libertad, entonces es como decir que la pandemia o la situación ha beneficiado entonces a estas personas procesadas. En el caso, por ejemplo, de Chile, me atrevo también a destacar el punto de Chile. Tenemos que los familiares de las víctimas de la dictadura de Pinochet, así como organizaciones de derechos humanos, condenan que a través de la llamada ley humanitaria, la derecha chilena pretende entonces poner en libertad a condenados por crímenes de lesa humanidad, a raíz también del argumento de la exposición a contagio en los centros carcelarios. Por último, para no agotar mucho el tiempo en esto, pero es interesante ver lo que el juez Carlos Fiader, es un juez de lo penal en Melilla, rechazó una petición de liberación por riesgo de contagio a un narcotraficante y argumentó que al analizar cada caso habrá que acudir en primer lugar al auto de prisión provisional, entiéndase para nosotros la prisión preventiva, y mirar entonces qué causas existían en el momento de su imposición para decretar el ingreso a prisión. Si por tanto siguen existiendo entonces las mismas causas, pues por vía de consecuencia no habrá entonces consideración de variación de la prisión. Bien es cierto que la situación actual limita los movimientos, y esto me refiero a lo que el juez español exponía,
Igualmente le indicaba que si la situación de aislamiento que se había decretado en España limitaba los movimientos, no menos cierto es que la persona excarcelada, liberada, tomando en consideración incluso aspectos del delito que había cometido, puede aprovechar y puede tener, cuenta muchas veces hasta con la capacidad económica suficiente o una red de contactos que le permita huir. Por lo tanto, de acuerdo a lo que el juez argumentó y basó obviamente su rechazo de petición de liberación de esta persona, entonces el juez entiende que se mantiene el peligro de fuga. Es decir, en resumidas cuentas, viendo la situación de Colombia, la situación de Argentina, la situación de Chile y por último la decisión emanada de un tribunal español, podemos llevar a consideración los siguientes aspectos. Número 1, analicemos lo siguiente. Analicemos si la prisión preventiva procede o no procede, para luego entonces hablar del tema vinculado al COVID. Es decir, ¿están presentes los elementos que contempla el Código Procesal Penal para su imposición? De modo que tanto el estado de emergencia como los efectos de la pandemia no constituyen ni pueden constituir un cambio en la ley, en la parte procesal, en estos aspectos. Asimismo, en el caso, por ejemplo, de la prisión preventiva, o más bien en el caso de que la prisión preventiva no proceda, la misma norma procesal contempla entonces el medio aplicable para su revisión. Artículos 238, 239, si mal no me equivoco, del Código Procesal Penal. Y esto se hace, esta revisión obligatoria de la medida cautelar se hace con pandemia o sin pandemia. ¿Esto qué nos quiere así, o más bien a dónde nos lleva? A que tampoco desaparece entonces por vía de la pandemia el peligro de fuga, que a raíz entonces de la imposición de la medida de coerción, pues estuvo considerado por el tribunal. Aún con una pandemia como la que tenemos también, las víctimas siguen estando en riesgo ante la liberación de su agresor. Tales son los casos de los delitos sexuales, la violencia doméstica o el crimen organizado. Otro aspecto a considerar. ¿Ha acontecido a lo interno de las cárceles una situación distinta a lo que ocurre fuera de ellas? Pues no. Conforme al último boletín del Ministerio de Salud Pública, en el día de hoy tenemos 8.235 casos confirmados de COVID-19 en el país. La población penitenciaria cuenta con una atención sanitaria y personalizada por una alta comisión del Ministerio de Salud Pública. Y esto se evidencia en términos proporcionales en la aplicación de más pruebas masivas a dicha población que al resto de la población, y valga la redundancia. En el mismo orden, las recomendaciones de la OMS es hacia la no movilidad, es decir, hacia el aislamiento para evitar entonces el contagio del virus. Y resulta que la población penitenciaria entonces está efectivamente aislada, lo que encaja entonces en la máxima recomendación de las autoridades sanitarias. Lo que sí sugerimos es controlar el ingreso de externos a los centros de detención, pues a través de esas personas externas, pues sí se podría movilizar el virus. En este último aspecto, cabe destacar que el Sistema para la Integración de los Países de Centroamérica, mejor conocido por sus siglas como SICA, ha desarrollado un plan de acción hacia la población penitenciaria y también hacia los prestadores de servicios judiciales. Esto está específicamente en su eje número 3. Y en este se contemplan todas las medidas aplicables de bioseguridad que de una u otra forma deben de ser cumplidas en los centros de corrección, centros de rehabilitación. Así también entendemos que internos con garantías de poca cuantía que deberían, para su evaluación, proceder entonces con alguna variación. Por otro aspecto es que el estado de emergencia no ha variado los aspectos que fundamentan el peligro de fuga. En este sentido,
los elementos contemplados en la norma para valorar el peligro de fuga siguen siendo los mismos. Y es lo que debemos de resaltar o de valorar al momento de la imposición de una prisión preventiva. Otro tema tampoco es que no podemos olvidar o dejar de lado los derechos de las víctimas, así como tampoco el derecho a la seguridad ciudadana. Por lo tanto, hay que considerar el impacto social de estas excarcelaciones masivas que se pretenden a través de diferentes solicitudes y la sensación incluso de impunidad que esto generaría en las víctimas. Imagínense, yo les pregunto, ¿cómo vamos a garantizar la integridad de las víctimas o de determinadas víctimas? Por ejemplo, las víctimas de violencia doméstica. ¿Cómo garantizamos entonces también un testigo de un asesinato producto de una operación de crimen organizado que ya ha sido amenazado para no declarar en un juicio de fondo? ¿Cómo garantizaríamos entonces su integridad física? ¿Y cómo nosotros entonces también podríamos descartar el peligro de fuga que generó inicialmente la prisión preventiva solamente porque tenemos un tema de pandemia o de enfermedad en este momento? Esas son preguntas que las dejo para discutirlas más adelante. En conclusión, la pandemia no ha cambiado la ley ni los elementos que justifican la imposición de la prisión preventiva, como el cumplimiento de la condena en privación de libertad. Si bien es cierto que hay personas que han cumplido o están al límite de cumplir con la sanción impuesta, es preciso valorar cada caso en particular y el impacto social de su excarcelación. Por último, los derechos de las víctimas son gran parte del avance procesal que experimentó nuestra normativa procesal penal, que hoy no podemos dejar de lado o ignorar. Por lo tanto, imputados de crímenes de sangre, violación sexual, abuso contra menores, violencia doméstica, narcotráfico, corrupción y crimen organizado no pueden alegremente beneficiarse de una variación de prisión por el tema del COVID-19. Muchas gracias. Bueno, la verdad Bajo que es un reserva. tema, bajo reserva de réplica, ¿verdad? Bajo reserva. Bueno, sí, porque la verdad es que estoy segurísima que Daisy Valerio tendrá una opinión totalmente contraria. No es un tema ciertamente nada pacífico, de modo que sí, le vamos a reservar unos minutos de réplica. Adelante, Daisy Valerio. Gracias a la universidad por esta oportunidad, magistrada Miguelina, todo el departamento de posgrado. De igual manera, gracias virtuales a todos los que están presenciando esta interesantísima actividad. Brevemente, una réplica antes de mi intervención principal. Muy interesante todo lo planteado por la querida procuradora fiscal Luisa. Lo que pasa es que en toda su disertación no se valoró las condiciones de los centros penitenciarios que no son dignos, que por el nivel de hacinamiento que tenemos, básicamente mandar a una persona privada de libertad es afectar su salud, afectar su integridad física e incluso hasta su vida. Y esto está por encima de cualquier derecho fundamental que la misma mencionó. El derecho a la víctima, el derecho, esa sensación de impunidad, todo esto haciendo una ponderación de derechos fundamentales, no tiene ningún tipo, o sea, lamentándolo mucho, es una situación que hay que ponderar derechos fundamentales y estos que ha mencionado muy respetuosamente, la vida está por encima. Bueno, son criterios para valorar el peso de cada uno, ¿no? Pero vamos a escuchar su exposición y más adelante volvemos a estos debates de réplica y contrarréplica. Sí. Escuchamos a la licenciada Daisy, que sigue teniendo la palabra. Bien, lo que pasa es que en principio el licenciado Miguel, estábamos coordinando que el licenciado Miguel va a comenzar Miguel, pues perfecto, adelante, sí, adelante Miguel. Saludos a todos, para mí es un placer poder compartir con todos ustedes desde mi universidad y sobre todo sobre el área de posgrado y mi querida profesora Miguelina Ureña por la confianza y poder compartir con los demás panelistas y poder expresar mi punto de vista con respecto a un tema muy importante como lo es la prisión preventiva. No solo en este estado de pandemia y de crisis sanitaria que nos embarga, sino también desde antes.
Y hablar de prisión preventiva genera debates de horas. Sin embargo, quiero precisar ciertos aspectos importantes, ideológicos, que causan el querer utilizar o no utilizar la prisión preventiva como un mecanismo del proceso penal. Quisiera establecerle que, de entrada, pese a que no soy juez, he tenido la facilidad de poder formarme con jueces y verlos de cerca en sus funciones. Y la labor judicial no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque si asumimos un criterio en base a lo que podrían establecernos en la Revolución Francesa de 1789, de que el juez es boca de la ley, y que partiéramos de este principio para simplemente decir que el juez única y exclusivamente aplica la ley de manera automática, mecánica, sería muy desfasado en estos tiempos actuales. ¿Por qué decimos esto? Porque evidentemente tenemos un humano allí, no es una máquina que está decidiendo. ¿Qué significa esto? Que como decía Caferata Nores, los jueces tienen la posibilidad de que sus sentencias se recurran en vista de su falibilidad, es decir, se pueden equivocar, pueden cometer errores. Errores es de humanos. Pero esto no lo veo tanto como una desventaja, sino también, desde mi punto de vista particular, un criterio personal, lo veo como una garantía que permite que las personas que vamos a ser juzgadas sepamos que hay un ser humano allí que siente, que ríe, que padece y que sufre al igual que yo y va a dirimir mis conflictos. Es decir, se generaría una especie de empatía. Sin embargo, esto genera otras cuestiones importantes y es que el juez en su decisión y tanto también el Ministerio Público al momento de utilizar estos mecanismos procesales se va a impregnar de ideologías y posturas, prejuicios muchas veces y en el margen de discrecionalidad que tienen las normas, porque si partimos de la idea de que obligatoriamente, dada la indeterminación del derecho y las lagunas y la connotación y extensión de ciertas palabras, es evidente que el juez tendrá un margen de discrecionalidad al momento de cómo aplicar la norma. Esto bien lo dice Kelsen en un punto de vista estricto y nos lo dirá Hart desde un punto de vista más amplio. A diferencia de Dworkin, que siempre entiende que habrá una respuesta correcta, pero ya saben todos cómo se critica propiamente dicho esta concepción de que es hercúlea, es como un superhéroe. Sin embargo, partiendo de allí, evidencio que en este margen de discrecionalidad, el juez y el fiscal, al momento de solicitarla y este último aplicarla o acogerla, se va a impregnar de ciertas ideologías. Desde mi punto de vista, entiendo que podemos partir desde una ideología autoritaria, represiva, y desde un garantismo liberal. ¿Cómo verificamos esto de manera práctica? Lo primero es que un garantismo liberal le va a decir a ustedes que debemos tener un derecho penal mínimo, que intervenga lo menos posible, que dé menos prisiones, que afecte menos derechos fundamentales de las personas. Una teoría autoritaria va a concentrar el poder en el Estado va a defender con uñas y dientes los intereses que entiende del lugar y por lo tanto va a tener un mayor uso de la prisión preventiva. Ahora bien, también tenemos que visualizar cómo vemos a la persona que estamos indicando de haber infringido una norma, es decir, le estamos acusando de haber infringido una norma. Esto también hay varias teorías. Si partimos de que vamos a visualizar a esta persona como un sujeto de derechos o como un enemigo peligroso. Y esto me lleva mucho la atención porque tenía pensado hablar de este tema, específicamente sobre verlo como un sujeto de derecho, un enemigo peligroso, y me recuerda la participación que tuvo la magistrada Luisa Liranzo. Decía en su alocución, personas peligrosas en las calles, variándosele la medida de coerción, incurriendo y generándonos peligro a los ciudadanos que estamos cumpliendo la norma. Esto va a generar una tensión sobre cómo vamos a visualizar. Una persona que visualice ideológicamente que la persona que ha infringido la norma es un sospechoso, va a tender a utilizar la prisión preventiva más que una persona que lo vea como un sujeto de derecho. Ahora bien, ¿qué pasa y acontece? Quiero citar algo de manera muy práctica y es que accediendo al portal de la Defensa Pública, puedo decir que estas estadísticas son muy importantes, dado que para todos los que están aquí, lo más seguro que puedan coincidir conmigo, esta institución maneja casi aproximadamente el 80% de los casos penales en el país. Por lo tanto, un reflejo de las medidas de coerción conocidos por defensores públicos puede coincidir a un resultado que nos pueda visualizar con una media más o menos acertada de lo que pasa en los juzgados.
a menos que se pueda entender que este margen de brecha, todas las personas se le hayan dictado libertad, generaría otro tipo de conflictos ideológicos y sobre justicia. Sin embargo, cuando accedemos al portal de la Defensa Pública, puedo verificar de manera clara que dice que desde el 20 de marzo al 12 de abril se conocieron 479 vistas de medida de coerción de manera virtual, porque tenemos esa facilidad ahora, dada por el Poder Judicial, que se ha permitido salvaguardar lo que es el derecho a la libertad en estos momentos, y también que se puedan someter las personas a la justicia en tiempo oportuno. De esta lectura, si pueden acceder tanto en Instagram como en la propia oficina de la Defensa Pública, podrán visualizar que se dictaron 198 prisión preventiva, 117 presentación periódica, 84 fianzas, prisión domiciliaria 16, libertad sin medida 40. De estos datos nos podrán llamar la atención lo siguiente, y ahí es donde entra la indeterminación del lenguaje en el derecho, cuando hablamos de excepcionabilidad y hablamos de razonabilidad y proporcionalidad. Me quedaré con el principio de última ratio que va ligado a la excepcionabilidad y nos va a permitir entender esta gráfica o esta estadística y nos va a decir desde qué punto la miramos. Si contamos todas las medidas de coerción conocidas, vamos a verificar que menos del 50% de las medidas impuestas fueron prisión preventiva, es decir, aproximadamente un 40%. Una persona desde la posición autoritaria y que verifique a las personas como peligrosas va a decir, bueno, se otorgó menos esta medida de coerción que el conjunto de las demás. Sin embargo, una persona que adopte una postura más liberal va a entender que aquí hay un problema porque 40% de un 100% no es excepcional porque no es lo último que se está utilizando para usarlo como instrumento de derecho. Entiendo desde mi punto de vista particular que en estos momentos en que nos embarga esta crisis sanitaria, hablar de prisión preventiva como un fin intimidatorio o represivo genera una línea muy delgada entre lo que concebimos como pena y como prisión preventiva. La prisión preventiva, como ustedes pueden saber, muchos de los que nos están escuchando, es un instrumento que se utiliza para asegurar la presencia del imputado en los actos del proceso. Y no es la única medida de coerción, es la séptima. Es decir, el legislador incluso la colocó en último lugar y la coloca como la más excepcional de todas porque transgrede derechos fundamentales. Es decir, el Estado cuando dicta prisión preventiva a una persona, le está utilizando lo que podríamos llamar violencia. Es una violencia coger a una persona y decirle usted va a estar trancado en este espacio, hacinado y con todas las limitaciones de derecho que se pueden arraigar a través de ello, y decirle usted se va a quedar aquí por un tiempo determinado. Pero es un acto de violencia reglamentado y evidentemente que es legítimo porque la Constitución y nuestras leyes lo permiten. Ahora bien, los operadores del sistema debemos de verificar en qué medida utilizamos el poder, porque este poder desmedido puede incluso anular lo que es nuestra individualidad y nuestros derechos. Ya hace mucho tiempo lo decía Thomas Hobbes, decía que nosotros renunciamos a estos derechos para asegurarnos nuestra seguridad, es decir, le regalábamos todo al Estado y decíamos mejor vivos y no muertos, y renunciamos al estado de naturaleza, de que todo el mundo se estuviese matando, y esto puede asegurar ello, pero sin embargo Locke nos establece después, espérate, aquí debe haber un límite y son mis derechos, los cuales tú como Estado debes de procurar proteger al margen de la necesidad de protegernos a todos, porque esa es mi garantía, de que yo firmo este contrato social y si yo tengo algún inconveniente en la sociedad, yo seré protegido. Sin embargo, ¿para qué renunciar al estado de naturaleza si al final de cuentas voy a ser atropellado por la misma persona que está destinada a protegerme? Datos importantes. La utilización de la prisión preventiva desde antes y no solamente en el COVID-19 no ha resultado como un medio para lo que se pueda decir sanar lo que es la conducta criminal. A mayor prisión preventiva no se evidencia que se vaya a disminuir la criminalidad. Podemos citar lo siguiente. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, cuando inició su mandato como Procurador General, pudimos ver que en sus inicios, y por ahí andan incluso las noticias, estableciendo en temas sensibles como lo era la violencia de género, y sé que es un tema sensible porque es bastante delicado cuando se ve en esta situación interna de las familias, él establece todo hombre que le pegue a una mujer irá preso. La violencia doméstica se castiga con prisión.
Y esta política, podríamos verificar desde 2016 hasta la fecha, no sirvieron para disminuir los casos de violencia de género, siendo incluso el 2018, dado que Participación Ciudadana incluso hizo un comunicado estableciendo que había desbordado lo que eran los casos de violencia intrafamiliar y doméstica. Sin embargo, sé que las demás procuradoras fiscales que están aquí me dirán que, pero Miguel, recuerda que en 2019 el procurador estableció que había disminuido la tasa de feminicidios, es decir, que era la tasa más baja en unos años anteriores. Sin embargo, ¿a costa de qué fue esto? Se incrementó lo que fueron los casos de violencia intrafamiliar de manera preventiva donde la persona no había fallecido. Es decir, se dispararon los casos. Incluso recuerdo que hubieron procesos donde fiscales fueron sancionados porque mujeres que habían denunciado y objetivamente no se visualizaba ningún tipo de que había existido o no existido esta violencia, y simplemente descartaron perseguir a la persona y luego terminaron ultimadas, lamentablemente. Esto puede pasar, esto pasa en la sociedad. Sin embargo, estas fiscales fueron incluso suspendidas. ¿Por qué? Porque se entendía que no habían actuado correctamente. Pero al final de cuentas, son cosas que no podemos controlar. Si basamos en un fin preventivo, de decir que son peligrosos todas las personas, estamos cometiendo un error grave en el sentido de que no podemos visualizar que todo el mundo que ha sido sometido a un proceso penal es culpable. Y esto nos lo dan las estadísticas. Por ejemplo, en Santiago, alrededor del 60% de los casos son condenados, es decir, un 40% son absueltos en juicio. Entonces, si un 40% de personas son absueltas en juicio, ¿cómo podemos afirmar que ellos tenían que estar sometidos a la más grave afectación a su libertad, que es la prisión preventiva, y que discrimina? Porque si la utilizamos como una situación de pena, estableciendo que se va a quedar impune, no se va a quedar impune el caso. El caso va a seguir continuando y luego se dictará una decisión. El Estado lo que debe es reforzar los instrumentos de seguridad en caso de ser necesario. Todos los casos no son iguales. Debo admitir que hay casos de violencia intrafamiliar que son bastante delicados y mandar al agresor a la casa de la misma víctima es cuesta arriba. También casos de delincuencia organizada que podrían generar otros problemas mayores, pero el día a día no son estos casos. Y sin embargo, se está dictando más prisión preventiva que otros tipos de medidas al momento de aplicarla por nuestros operadores. Creo que lo que nos lleva a reflexión es lo siguiente: incurrir a una persona, colocarla en prisión preventiva, es una situación muy distinta a lo que es variar una medida. Me enfoco en el tema de que cuando se está disponiendo prisión preventiva en los tribunales ahora mismo a través de los mecanismos virtuales, estamos al final de cuentas llevando a esta persona a la cárcel. Una persona que tiene unos antecedentes que no sabemos de manera sanitaria si tiene o no tiene el virus. Y las condiciones carcelarias, como bien estableció Daisy, no son las mejores, están hacinados. Miren, por ejemplo, la alarma social que pasó en La Victoria, cuando se introdujo el virus. Son datos que nos llevan a reflexionar y creo desde mi punto de vista que una postura garantista liberal en estos momentos es la más adecuada para los operadores y para así salvaguardar nuestros derechos al final de cuentas, porque estas personas, si en las cárceles se destruye todo y todos se contagian, al final de cuentas esas personas tienen familiares que los van a visitar, van a ir a los juzgados, jueces, fiscales, defensores, demás abogados, nos vamos a enfermar de COVID-19 y esto no va a acabar en tiempo oportuno, que sé que todos queremos volver a la normalidad. Con esto creo que concluyo mi intervención y doy paso a la moderadora. Gracias, Miguel, por tu intervención, muy interesante. Vamos a ver qué opina en contrario nuestra procuradora Jenny Berenice. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Para mí es un honor estar aquí, aunque estén mis archirrivales defensores públicos, solo en el tribunal. Esto es cuestión solo del tribunal. Evidentemente que con la mayoría de los planteamientos no estoy para nada de acuerdo y voy a pasar a explicar por qué entiendo que si seguimos la corriente de actuación de acuerdo a los pensamientos de los defensores públicos, la próxima pandemia no será una pandemia de un virus, será una pandemia delincuencial. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, que la próxima pandemia en República Dominicana, después del devastador virus que vivimos en la actualidad, sea de delincuencia. Ni Daisy ni Miguel tienen razón en su planteamiento
de que el impacto del coronavirus en las cárceles de República Dominicana que ellos pintan es incierto. Y yo quiero darle las estadísticas, porque los abogados, los fiscales, tenemos que probar casos y tenemos que hablar con pruebas. Y como las partes tenemos que llevar a los procesos pruebas, entonces yo quiero hablar con pruebas. ¿Me estoy escuchando? Perfectamente, magistrada. Entonces, lo primero es que yo quiero que veamos cuál es la situación del COVID-19 en República Dominicana. Y me voy a permitir de manera breve hacer referencia al boletín del Ministerio de Salud Pública del día de hoy. ¿Qué dijo el Ministerio de Salud Pública y por qué entiendo que es importante retomar estos datos? Porque hay que preguntarse, ¿el COVID-19 ha sido más perjudicial para los internos que para la población en general? ¿Y ustedes saben cuál es la respuesta? No. El COVID-19 para la población penitenciaria general, que al día de hoy este número puede variar porque entran y salen, actualizado a las 3:26 de la tarde del día de hoy, era de 25.900 internos. Entonces, cuando nosotros vemos la cantidad de contagiados, y es importante también decir algo, de la totalidad de los 42 centros penitenciarios que tenemos en República Dominicana, entre los centros penitenciarios del viejo modelo o cárceles públicas y lo del nuevo modelo, tenemos 42 en total. De esos 42, solo tenemos COVID-19 o internos positivos a COVID-19 en 8 centros. Es decir, que las medidas coordinadas que se han tomado ha logrado que en más de un 80% de los centros penitenciarios de República Dominicana no se haya presentado un caso. Pero además, cuando nosotros nos vamos, le decía, a los indicadores del coronavirus, en sentido general, en República Dominicana, al día de hoy teníamos 6.118 casos, teníamos 346 personas fallecidas. Cuando nosotros nos vamos a los casos de los centros penitenciarios, necesariamente tenemos que llegar a la conclusión que en los centros penitenciarios, en proporción, ha sido menos contagioso que en la población general. Es decir, que en la actualidad, no sé qué pase a partir de hoy, estoy hablando de datos al día de hoy. En la actualidad, estar en un centro penitenciario ha sido menos riesgoso para las personas, y esos son con datos y con indicadores. Nada más tenemos que comparar la cantidad de casos positivos en los centros penitenciarios versus la población general de República Dominicana, la cantidad de casos positivos en la población en general. Entonces, nosotros no podemos decir que el COVID-19 y que los centros, y decía Daisy en su réplica, algo con lo que no estoy para nada de acuerdo, que ir a un centro carcelario es mandarte a la muerte. ¿Dónde están los indicadores de los defensores públicos que demuestran que eso es cierto? ¿Dónde están los indicadores de la Defensoría Pública que demuestra que tú ir a un centro penitenciario en República Dominicana es igual a muerte por COVID-19? Porque si bien es cierto que hubo una situación de mega emergencia en La Victoria, que hasta el día de hoy es el centro más lamentablemente dañado, no menos cierto es que en República Dominicana se han tomado medidas coordinadas que han llevado a aislamiento, proceso de desinfectarle las áreas, restringir las visitas. No se han prohibido las visitas, se han restringido las visitas, pero se han restringido no para vulnerarles sus derechos, para garantizarle su derecho a estar sano y a que las personas que lo visiten de manera restringida, siguiendo un protocolo internacional, también permanezcan en un estado sano. De ahí que reitero que nosotros no tenemos indicadores que evidencien, incluso voy más lejos,
todos sabemos lo difícil, no solo aquí, hasta en Inglaterra, que es conseguir respiradores. Pues yo le digo que a la población penitenciaria se ha dispuesto para ello especialmente, y hay casos que han ido de manera directa y sin pasar ningún trabajo a ser asistidos por respiradores artificiales, pero voy más lejos. E incluso la población que más prueba COVID-19 se le ha al día de hoy aplicado con más de 10.400 pruebas en la penitenciaria. Es decir, que se han dispuesto medidas de contingencia, y esto yo estoy totalmente de acuerdo, porque la idea es tutelarle sus derechos, pero no es cierto que hay contradicción entre derechos fundamentales tutelados de manera efectiva, como Robert Ales y demás autores mandan, y ese riesgo que existe, la peligrosidad del imputado. No es como dice Miguel, que la peligrosidad del imputado es contraria al Estado de Derecho. No, la peligrosidad se deduce de manera razonable de tu conducta, y estamos hablando de una conducta en fase de imputación, ni siquiera estamos hablando de una conducta en fase de acusación. ¿Estamos de acuerdo nosotros que aquellas personas que califican para la libertad, estando COVID-19 o no, por ejemplo, con una persona que le faltan 4 meses para cumplimiento definitivo de pena, entre otros? Ahora, lo que yo no estaré de acuerdo jamás es que un violador o una persona con una imputación muy seria de violación, bajo el cobijo de la figura de excarcelación masiva por COVID-19, se vaya a su casa, porque eso no es derecho. Eso no es derecho. El derecho no deja la razonabilidad, que es su principio madre, en ningún escenario. El derecho debe ir eternamente de la madre. Vamos con el principio de razonabilidad. ¿Y eso a qué nos manda? ¿A qué nos remite? A ver el caso a caso. El caso en concreto. No ver, porque por ahí se pueden ir, y en más de 15 años que duré investigando criminalidad organizada, sé lo difícil que son los casos de criminalidad organizada. Por ahí se pueden ir muchos casos que no califican para estar en libertad. Entonces, debemos los criterios para la prisión preventiva, es que no hay que variarlo, porque el legislador fue claro. La doctrina está ahí, la jurisprudencia está ahí. Vamos, no por COVID, siempre por Estado de Derecho, vamos a aplicarla. Pero no vamos a hacer utilización y decir, por eso decía y repito, los defensores no tienen datos que respalden su planteamiento de que por COVID-19 hay que ir a unas variaciones masivas. Porque si ustedes me dijeran, de hecho, le doy un dato, República Dominicana está entre los países de la región con menos contagio a nivel penitenciario. Entonces, no hay indicadores que respalden el hecho de decir, por el hecho de que usted vaya a prisión preventiva, usted va a morir. Nosotros estaríamos entrando, lamentablemente, en una situación. Lo que yo propongo es que veamos el caso a caso. Lo que propongo es que en derecho el que procede se vaya a su casa, pero en derecho, no en un festival de libertades. Nunca en un festival de libertades, porque eso no es derecho. Y nosotros no, el Estado de Derecho está ahí, no ha cambiado, pero ese Estado de Derecho no es solo del imputado, ese Estado de Derecho es de la víctima, ese Estado de Derecho es de la población en general, y ese Estado de Derecho que Daisy en su réplica decía algo con lo que no estoy de acuerdo, y es de la ponderación. Ok, vamos a ponderar, pero la ponderación es sobre la base de la razonabilidad. No podemos ponderar sobre la base de especulación y decir, si usted va arrestado, usted va a morir, porque no es cierto. Y el derecho penal es de acciones o omisiones concretas, no es de eventualidades. El derecho penal no es pudiera ser, quizá, tal vez, no. Entonces, por eso yo digo, yo quisiera que la Defensoría me trajera datos, que sus planteamientos sean en datos y no están respaldada en indicadores de gestión. Es por una cuestión, bueno, en las cárceles hay muchas personas, pero también desde prisiones, desde los centros, hay un proceso sumamente interesante que se ha llevado a cabo en el que se ha
realizado una serie de medidas de reubicación de personas separadas por edad, por tener diabetes, es decir, aquella población que se considera de alto riesgo. Entonces, nosotros tenemos necesariamente que ir. Yo no estoy, ojo, en desacuerdo de que veamos los casos y que las personas que merecen su libertad la merezcan, pero no por COVID-19, que la merezcan en derecho, porque por COVID-19 los datos que hay aquí no lo justifica. Un juez no pudiera variarla sobre la base porque estaría entrando en el campo de la especulación, no en base científica, no en indicadores de gestión, no en estadística. Bueno, Miguel está pidiendo la réplica. Miguel, pues tómate unos minutos nada más. Quiero simplemente puntualizar algunos aspectos. Pudieron ver en la locución de la procuradora Jenny Berenice lo mismo que estaba estableciendo de la ideología. Jenny Berenice está partiendo de que estas personas son peligrosas. Y como peligrosas y han infringido la norma, debemos aislarlos de nosotros, los que sí estamos actuando correctamente en base al contrato social, y por lo tanto tenemos que sacarlo de raíz, porque si no nos va a afectar a nosotros. Sin embargo, es que este discurso nos lleva a salir de la línea delgada que existe entre pena y prisión preventiva, sanción y instrumento procesal para asegurar conocimiento del proceso. Y lo siguiente es, ¿acaso un ser humano es más poderoso que todo el Estado dominicano? ¿Puede un ser humano destruir todo el Estado dominicano y todo el andamiaje, todos los procuradores, todos los policías que hay? Si partimos de esta idea, entonces el Estado es fallido. Por ello, decir que la única medida que puede garantizar la seguridad de todo el mundo es la prisión preventiva, estamos de manera subyacente estableciendo que hemos fracasado como Estado. Lo que sí quiero acotar, para ir terminando y simplemente establecer lo siguiente, es que hay ley, es verdad, pero ahí entra la discrecionalidad del juez. Hay 7 medidas. ¿Por qué utilizo esta o por qué no utilizo la otra? Entonces, ahí donde va a influir la ideología. Y si veo a la persona como peligrosa, entenderé que es más fácil utilizar la prisión preventiva. Si no lo veo tan fácil, entonces utilizaré otra medida que no sea. Ya dejo a Daisy para... Bueno, antes de Daisy, vamos a darle participación a un comentario que hay algunos comentarios que hay en el chat, que no son preguntas, sino de participantes que quieren también exponer su punto de vista. Cogeré algunos hacia el azar porque no puedo leerlo todos, pero por aquí dice Miguel Antonio Ramos: hay que tomar muy en cuenta el grado de la infracción, porque imagínese un caso de un crimen en todas sus características. Estarían esos imputados en peligro al poner en libertad a una persona que ha lesionado el bien más preciado, que es la vida. Una provocación y un mal mensaje a la inconformidad de la población sobre la impunidad, y generaría deseo de venganza de parte de las víctimas y de los familiares. Bueno, esa es la opinión de Miguel Antonio Ramos. A ver, Daisy, tiene su turno. Gracias. Vamos a recordar algunas cosas porque siento que Jenny nos pedía estadísticas, nos pedía indicadores y de verdad se lo vamos a dar. Se los vamos a dar, pero sobre todo vamos a hablar en el contexto de una palabra que ella hizo mucho énfasis, en el contexto de un Estado de Derecho. Y déjenme decir que la legitimidad de la prisión preventiva en el contexto de COVID-19 se debe de analizar en el marco constitucional y de los derechos establecidos en los instrumentos internacionales. Y vamos a partir de ahí para iniciar y argumentar sobre nuestra postura. En el contexto de un Estado social y de derecho, donde la libertad tiene un valor superior, es decir, está constitucionalmente configurada como un valor supremo, la prisión preventiva debe de estar presidida por un principio, el principio de excepcionalidad. Y su aplicación debe de estar adecuada a principios que no he escuchado de parte de las procuradoras, principios como legalidad, presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. He escuchado solamente legalidad y razonabilidad. Pero esto
su carácter imperativo con respecto a la excepcionalidad no solamente está reconocido en nuestra Constitución, instrumentos internacionales, sino además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiteradas decisiones, por citar uno, caso Suárez-Rosero versus Ecuador, ha hablado del carácter cautelar y no punitivo de la prisión preventiva. La medida procede única, esta medida, prisión preventiva, procede única y exclusivamente en los casos establecidos en la ley, como bien decía Luisa, muy bien, y solo es admisible cuando se dirige conforme a los fines que constitucionalmente ha estado prevista. La magistrada Luisa hablaba de el contexto de cómo la víctima se va a sentir, y eso forma parte de algo que se llama alarma social, y la alarma social no es un fin constitucionalmente legítimo para adoptar o justificar una prisión preventiva. A pesar de todos estos estándares mínimos que acabamos de citar, basados en el principio de excepcionalidad, a nivel internacional y nacional se visualiza un uso generalizado de la prisión preventiva. Y voy a citar mi primera estadística. De acuerdo a un artículo muy interesante sobre el uso abusivo de la prisión preventiva de Manuel Miranda Strampers, se pudo verificar que una gran parte, o sea, más de 3 millones de la población mundial para el año 2014 tenía la medida de prisión preventiva. Algunos países de 194 que llevó el estudio registraban números altamente preocupantes, es decir, que superaban el 40% de la población carcelaria. Si continuamos con estadística, en la República Dominicana, en el portal de la Procuraduría General de la República, para marzo del año 2019, registraba una población de 26.045 presos. De esa cantidad, aproximadamente, de esa cantidad, el 40% tenía la condición jurídica de condenado y el 60% eran de presos preventivos. Pero fíjense, esta estadística, si la analizamos desde el año 2014, 2015, 2016, hasta este actual momento, año 2020, todavía el 60% de nuestra población carcelaria tiene la condición jurídica de presos preventivos, segunda estadística. Ante estos supuestos, como el que le acabo de decir, autores de la talla de Luigi Ferrajoli califican la prisión preventiva como ilegítima y han propuesto su eliminación, al menos hasta la conclusión del juicio en primera instancia. Pero conforme al criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso no excepcional de la prisión preventiva como estrategia de política criminal no solo constituye una grave violación a los derechos humanos, sino que es una de las principales causas de la grave crisis que presentan muchos centros penitenciarios de nuestra región. La realidad actual es que más de la mitad de la población carcelaria se encuentra privada de su libertad en fase de prisión preventiva. Como bien establecía Jenny, tenemos 42 centros, 19 del modelo tradicional, 22 del nuevo modelo penitenciario, pero hay algo que faltó, que en su gran mayoría están caracterizados por hacinamiento y por presentar condiciones que no son dignas. En ese contexto donde existe tensión por parte de la doctrina con relación al uso excesivo de la prisión preventiva, es que de forma inesperada recibimos la actual crisis social y sanitaria del COVID-19. Dado lo anterior,
y sin alejarnos de esa realidad, es que vamos a buscar referencias de organismos internacionales, porque para este tema es importante que organismos acreditados informen cuáles son las soluciones ante este virus, ante este COVID-19, en el contexto penitenciario que nos encontramos. La primera que voy a citar es lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual, mediante una resolución, la 1-2020, en un escrito que llamó Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, resolutó a los estados lo siguiente: adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida, muy importante, la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de libertad, dando prioridad, evidentemente, a poblaciones con mayor riesgo de salud frente al eventual contagio del COVID-19, principalmente personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. Pero si continuamos con los organismos internacionales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció una directriz provisional que, entre otras cosas, establece que el riesgo del COVID-19 debería incluirse en el diálogo permanente de las autoridades para mejorar las condiciones en los lugares de detención, reducir el hacinamiento y asegurar, en conformidad con las normas internacionales, el trato a los detenidos. Sobre la base de la legislación vigente, las autoridades podrían aplicar medidas no privativas de libertad, en particular a los ancianos, los enfermos u otras personas con riesgos específicos del COVID-19. En el derecho comparado, me río porque la procuradora fiscal Luisa nos mostró una selección y justamente coincidimos con Chile. En Chile, tal como ya comentaba, ocurrió algo interesante, y es que el Congreso aprobó una ley que concede el indulto general conmutativo, que permite cambiar las condenas de cárcel por arresto domiciliario a personas en riesgo, y siempre y cuando, claro, no sean delitos graves. Esta ley, no obstante ser aprobada, 14 senadores depositaron una acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional chileno ratificó la constitucionalidad de esa ley. En la República Dominicana, de acuerdo con los datos publicados en el portal, que a la fecha, el 29 de abril, la población general de los privados de libertad, de una población legal aproximadamente 27,000 personas, eso no lo digo yo, la magistrada habló de 25,900, en ese escrito publicado en la página web hablan de aproximadamente 27,000 personas. El 1.71% ha dado positivo al coronavirus. De estos, exclusivamente en la cárcel de La Victoria, 255. Para un porcentaje de un 3% de la población penitenciaria de La Victoria. Esto es alarmante. No debería de haber uno. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí el preso, la responsabilidad del Estado. No podemos de manera ligera decir, hay menos contagio que en la población general. Es que no debería de haber uno. Porque el preso ahora mismo está bajo el amparo, la protección estatal. Con relación a las demás cárceles, 209, para un total de 400 y pico aproximadamente contagiados del coronavirus. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud Pública? Elaboró una directriz
básicamente con el fin de la prevención y control del COVID-19, cuyo alcance es organizar la respuesta ante esta pandemia. Y mira lo que dice en un escrito que está publicado en el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Es el único escrito que se ha hecho de parte del Ministerio de Salud Pública con relación a los centros penitenciarios. Dice que la respuesta a este virus en los recintos carcelarios es particularmente desafiante y que requiere un enfoque de todo el gobierno y la sociedad. Porque no es solamente el contagio. Hay un escrito muy interesante de Roberto Santana, director de la Academia Penitenciaria, donde establece todos los eventuales peligros que se presentan cuando hay uno positivo. Y él mismo explicaba que la misma ansiedad de parte de los privados de libertad puede llegar incluso hasta generar motines, que ya eso lo evidenciamos. No solamente en este país con la cárcel pública de La Victoria, es que revisamos las noticias de otros países e igual ha pasado. Se aumenta la tensión y evidentemente la ansiedad produce este tipo de respuestas. Pero seguimos. Pero yo tengo una pregunta para Daisy. No sé si es posible hacerla. Yo quisiera que me permitieran terminar, por favor. Se lo voy a Pero dar. me gustaría que su propuesta abordara que ella propone, porque en su línea de pensamiento es una escarcelación masiva, porque inclusive no debe haber... Lo vamos a proponer. Es decir, que el Estado, que ningún Estado ha podido controlar, que usted en su casa no lo contraiga. Daisy plantea que el Estado debe, eso no es razonable. No, ni aquí ni en ninguna parte es razonable. Si me permiten terminar, por favor. Si ella lo que quiere una propuesta, descuide. Al final, yo se la voy a plantear. Otra vez, cancelación masiva, por favor. No, definitivamente tenemos una respuesta muy puntual a su inquietud. Pero déjenme decirles algo. Vamos a ver si termina. Sí. La instrucción general, que hay algo que tenemos que establecer, que ha hecho la Procuraduría. La Procuraduría emitió una instrucción general de fecha 30 de marzo del año 2020. La instrucción, que se hizo pública inmediatamente, promueve solicitudes de cambios provisionales de modalidad en el cumplimiento de medidas de coerción de prisión preventiva y de penas de prisión a prisión domiciliaria. Para privados de libertad mayores de 60 años y privados de libertad que presenten, sin importar edad, una condición de salud o alto riesgo al COVID-19. De esa instrucción general que se lanzó en esa fecha, son muy pocos los resultados que hemos visto de la Fiscalía. Es como una contradicción entre lo que publican y lo que está pasando en la realidad. Al menos en Santiago, no tenemos constancia de una revisión a petición del Ministerio Público. Esa es la primera evidencia. Y la segunda, de las solicitudes de revisiones que los defensores públicos han solicitado, en el mes de abril, apenas en 2 no se han opuesto. En el 95% han decidido oponerse a la revisión de la medida de coerción, con lo cual esa instrucción general no ha sido para nada ni exitosa ni real. Observando este panorama, a mí me surge una pregunta, que es la pregunta inicial de este foro. ¿En qué medida el rol desempeñado por el Ministerio Público y la Defensa Pública pueden neutralizar la propagación del COVID-19? Debo de recordar que a partir del Consejo de la Instrucción General 2-2020, del Consejo Nacional del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, estamos conociendo audiencias virtuales
en fase de instrucción, atención permanente, y ante el juez de la ejecución de la pena. En atención permanente tenemos mecanismos procesales muy limitados, por así decirlo. Tenemos el habeas corpus, la acción constitucional de amparo, la solicitud de medidas de coerción y revisiones de medidas de coerción. En ese contexto actual, como bien decía Miguel, desde el 20 de marzo hasta abril, el 12, se conocieron 479 medidas y de esas el 41% resultó ser nada más y nada menos que prisión preventiva. Esto quiere decir que todavía, después de la crisis y a pesar del hacinamiento de la mayoría de las cárceles, se continúa con un uso generalizado de la prisión preventiva. Solo en el Departamento Judicial de Santiago, de 33 medidas que se conocieron a partir del 20 de marzo, el 95% el Ministerio Público solicitó prisión preventiva. Entonces, lo grave es que deberíamos de reflexionar que durante el estado de emergencia nacional la prisión preventiva debería tener una mayor aplicación del principio de excepcionabilidad. Y eso, Jenny, vamos a escucharlo muy bien. No estoy pidiendo algo que no esté en la ley. Está en la Constitución, está en los pactos internacionales. Lo que pedimos es excepcionabilidad de la prisión preventiva. Es un mandato. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos lo siguiente, que se garantice la norma. Una verdadera aplicación del principio de excepcionabilidad. Decía el profesor Daniel Pastor que se desprecia a sí mismo una sociedad que desconoce los límites que ella misma se ha impuesto. Y con la no aplicación de este principio de excepcionalidad, nos acercamos a lo que Luigi Ferrajoli llama crisis de legalidad. Se debe de implementar, y es la segunda propuesta, se debe de implementar, la socializamos y fue, incluso debo de citar al defensor Bernardo Jiménez, se debe de implementar una política pública que implique redoblar esfuerzo en atención a los privados de libertad por encontrarse en contexto de hacinamiento, malas condiciones de higiene e imposibilidad de acceder a una serie de derechos como la salud. Lo que queremos plantear al Ministerio Público y a las autoridades penitenciarias es que se deben de adoptar medidas necesarias para la protección del derecho a la vida y a la integridad física de los privados de libertad. Jenny nos pedía indicadores, estadísticas. Cuando le buscamos en la página web de la Procuraduría, solamente se mencionan los casos positivos, no se mencionan muertos. Y ya la defensa pública de la provincia tiene una víctima del coronavirus en la cárcel pública de La Victoria. Los datos, cuando usted lo intenta buscar, no aparecen, solamente están en los medios de comunicación, que hablan incluso de 8 y hasta 11 muertos. Entonces, tercera propuesta. La perspectiva de esta enfermedad del coronavirus son inciertas, por lo que creemos que en todos los actores debe de operar un cambio de esa cultura inquisitiva, de generalizar la prisión preventiva, y esperamos que pasada esta crisis sanitaria y social podamos decir que el COVID-19 dejó una lección positiva en el ámbito de la justicia penal, que es la aplicación al principio de excepcionabilidad. Y quiero terminar con una frase del profesor Manuel Miranda Trampes. Él decía, el número de presos preventivos actúa como termómetro del nivel democrático de un país y concretamente del proceso penal. Cuando mayor sea el número de presos preventivos en comparación con los sentenciados, menor será el nivel democrático de ese Estado. Un uso inadecuado y sistemático de la prisión preventiva pone en evidencia la negación democrática y constitucional de una sociedad. Presenté mis propuestas, presenté mis estadísticas y todas dan lugar a que
el Ministerio Público debe de reflexionar. Gracias a Daisy Valerio por su intervención y sus opiniones. Pasamos la palabra nuevamente a la profesora Jenny Berenice porque con la interrupción hace un momento ella no concluyó su exposición. Entonces tiene ahora la palabra. Sí, pido disculpas, realmente no sé qué pasó, algo de tecnología, pero ya gracias a Dios estamos aquí. Entonces, muy brevemente, lo que quiero decir es lo siguiente, es que nosotros no estamos planteando que todas las personas permanezcan en privación de libertad. Lo que nosotros estamos planteando es que se haga en base al principio de razonabilidad. Decía Daisy que, por ejemplo, ahora se ha continuado pidiendo prisión preventiva para los casos que se están procesando en pleno COVID-19, pero ella tiene que tener en cuenta que los casos que se están procesando son los casos de gravedad. Los casos de menor, sí, son de gravedad, porque de hecho el Ministerio Público está, los casos de estafa, abuso de confianza, todos esos casos que habitualmente se conocen a diario no se están procesando y los indicadores están ahí. A mí me parece un poco extraño que Defensoría Pública diga que no se le entregue información porque esas informaciones son públicas y además tiene la obligación de darle el Ministerio de Salud Pública, y quien escucha, por ejemplo, la rueda de prensa del ministro del ministro de Salud Pública escuchará que dan los datos, pero además por acceso a la información es obligatorio que esos datos se den. Todo lo que ha dicho, que la Corte Interamericana, todo eso sobre el derecho a la libertad, yo lo comparto plenamente. Yo lo que no comparto bajo ninguna circunstancia es que nos agarremos del COVID-19, que de hecho ya el Tribunal Supremo de Argentina dijo, no es una razón. No es una razón. Tenemos que ver el caso en concreto. Aquí se ha hablado del sistema penitenciario dominicano y sería deshonesto de mi parte decir que es una estrella. Pero también creo que no es objetivo reconocer que hay avance en el nuevo modelo penitenciario. La victoria es cierto que tiene más de los males que enumeraron los honorables defensores públicos, pero también es cierto que esa crisis que se creía tuvo una intervención oportuna, y tuvo una intervención oportuna al punto que no es un foco de contagio de COVID-19, a pesar que tiene una sobrepoblación que es vergonzosa, porque nosotros no estamos aquí para venir a mentir sobre la situación real del sistema carcelario, que la conocen ustedes tanto como el Ministerio Público, y que lamentablemente, reitero, no debería ser, pero los centros que se están construyendo buscan precisamente eso. Y yo estoy de acuerdo que la prisión preventiva se racionalice, pero hay un elemento que debemos tenerlo en cuenta, porque no se puede ver el proceso de un solo lado, y es lo siguiente. Solo a mi salida del distrito, solo en el Distrito Nacional teníamos 7,067 reverdes. Personas que tú le das la oportunidad, pero no van. Porque nosotros no tenemos una cultura, lamentablemente, de respeto a la justicia. Y es muy fácil compararnos con países donde el ciudadano, usted lo llama y tiene una tasa de rebeldía de menos de 0.17 sobre 100,000 procesos. Nosotros no tenemos esa realidad. La realidad de nosotros es otra. Y les reitero, tenía prácticamente 8,000 reverdes en el distrito. Y nosotros en el distrito teníamos alrededor del 50% salían por soluciones alternas. Yo creo en las soluciones alternas. Nosotros creemos que es posible asistir al proceso en otras condiciones, pero no para todos los casos, porque el legislador planteó criterios y esos criterios no han variado por el COVID-19, que tenemos que proteger los internos, que son una población vulnerable, que el Estado tiene el deber de garantizarles sus derechos, sí, pero los derechos no son solo de los imputados, los derechos son de la sociedad, son de los ciudadanos. Entonces tenemos que buscar un equilibrio y una ponderación, pero la ponderación es en base a razonabilidad, en base a criterios objetivos, y no podemos ponderar solo para el lado de los imputados, hay que ponderar para todos los lados. Nosotros tenemos, por ejemplo, Aras Nacionales, que es un centro
con muchísimas condiciones y se han llevado ahí personas de cierta edad, pero que están en un cumplimiento de condena por delitos graves que no pueden ser excarcelados. Lo que nosotros planteamos es que busquemos un punto razonable. Es cierto que hay personas, miren, yo censuro que una persona esté en la Victoria por una garantía de 5,000 pesos. A mí me parece vergonzoso que eso ocurra. Entonces, esa persona nunca debió llegar ahí, porque además nos sale más costoso para el sistema tenerla en la Victoria, y es un riesgo y contribuye a la situación de hacinamiento. Esa es una realidad que no podemos negar, pero eso hay que hacerlo en tiempo de COVID-19 y en no tiempo de COVID-19. Eso tiene que ser una política. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que ver los procesos. No todo el mundo debe ir a prisión preventiva, no todos deben permanecer en prisión preventiva, pero las excarcelaciones masivas son peligrosas. Las excarcelaciones masivas es contraria a derecho y a Estado de Derecho, porque las víctimas tienen su derecho también a que se les respete su daño. Y en ese sentido es verdad, es una población preventiva, que debería ser la población a trabajar en primer orden, porque no tiene esa persona una condena. Pero yo reitero, no sobre el discurso de que, bueno, es que es igual, y es lo que yo no estoy de acuerdo. Ir a prisión es igual a muerte, porque yo reitero, y aquí lo tengo, los indicadores, inclusive se lo pudiese compartir, lo tenía en una diapositiva, pero nos recordaron no proyectarlo, porque como estaba muy cargada las redes y podía haber un problema, pero nosotros tenemos los indicadores y yo reitero, bueno, lo demás es especulación y en derecho hablamos con pruebas o con indicadores, y los indicadores lo que revelan de manera clara y precisa, y los defensores en su exposición eso no lo han podido desmontar, es que no es cierto que la población carcelaria ha sido más afectada, y decía algo, pero que eso no es razonable. No debió haber ni uno. No solo en la cárcel, en la humanidad, pero el COVID no cambió, nos impactó a todos. Y eso ningún Estado lo controla. No le podemos pedir a un Estado, que dice el reputado profesor de Derecho Administrativo, el Estado tiene que cumplir garantía. Jaime dice, Rodríguez Arana, debe cumplir garantía, eso es cierto, pero eso es un contexto de razonabilidad, no es en un contexto absurdo. Entonces, el razonamiento sería, no debe ir ni una persona a prisión porque en prisión hay contagio. No, vamos a tomar las medidas. Es cierto, vamos a avisar quién merece ser excarcelado, pero no es ni siquiera por una situación de que decía que no, un protocolo con principios objetivos que se le aplican a las personas que califican. Entonces, lo que nosotros planteamos es eso. Vamos a buscar un equilibrio en el que yo le tutele los derechos a los imputados, que es nuestro deber, pero yo no deje a las víctimas y a la sociedad desprotegida. Bien. Muy buenas intervenciones, definitivamente. Miren, aquí vamos a compartir dos opiniones de las personas participantes. Una de ellas es de la profesora María del Pilar Zuleta, que dice, si el imputado muere como consecuencia del contagio, no solo se extinguirá la acción penal y la víctima quedará sin posibilidad de perseguir penalmente a la persona fallecida, sino que el Estado habrá sacrificado una vida en pos de mantener en prisión a un preso preventivo cuya presunción de inocencia se llevará a su tumba mientras es apuñalado por su presunción estatal de culpabilidad, atendiendo a la gravedad del caso. Excelente, profesora Zuleta, excelente. ¿Qué opina Berenice? Yo creo que hay me disculpa, yo creo que hay una parte errada en el razonamiento. La prisión preventiva no es una presunción de culpabilidad. La prisión preventiva es una medida que garantiza dentro de un contexto de un Estado de Derecho que una persona que no tiene arraigo suficiente para presentarse al efecto del proceso y que tiene una imputación en las condiciones que establece 227
se le impone. Entonces, no podemos decir eso porque hace la interpretación. Y no. Entonces, es que eso es especulativo, verlo en general, porque si nos llevamos de ese razonamiento, tendríamos que decir que habría que hacer una escarcelación total de los privados de libertad que están en condiciones de preventivo. Y ese razonamiento no es posible hacerlo, ni en República Dominicana ni en ningún país. Por eso yo decía, eliminemos criterios razonables, entender que la prisión preventiva es una presunción de culpabilidad que no debería pasar, es entender que no deben haber presos preventivos. Y eso es colocarnos, yo no estoy ni en el extremo de Robert Alex, ni en el extremo de Jacob. Yo creo en un Estado de Derecho en el que las personas que realmente, ni soy de derechos penales del enemigo, ni soy de escarcelación total. Estoy El problema es así en el centro de usted. Entonces, de que usted cometió un delito grave, no tiene peligro de fuga y todas las condiciones que el legislador estableció, usted debe ir a una prisión. Ahora, usted tiene una garantía económica de 5,000 pesos que no ha podido pagarla, usted debe estar en su casa. Reitero, vamos al principio madre del derecho, vamos a la razonabilidad de los planteamientos para que puedan ser ejecutables en un Estado de Derecho. Hacer una pequeña refutación mínima a lo establecido por la procuradora Jenny. Miren, es el hecho de que si fuera la realidad de que todas las personas que están sometidas a prisión preventiva son por hechos sumamente graves y que hay circunstancias particulares, porque la gravedad de una acusación no requiere que sea un hecho grave. Porque pero si hay peligro de fuga. Y si no hay ningún elemento que diga que es genocidio, entonces someter a una persona a prisión por ello. Entiendo que eso no es la imputación lo que determina la gravedad. Sin embargo, no es cierto. No todos los casos que están en prisión preventiva son personas por hechos graves. Vamos a situarnos en los casos de droga. Pero perdón, Miguel, perdón. Pero no vamos a interrumpir. Una pregunta, perdón, porque estamos en un debate. Eso es un problema del COVID-19, es un problema sistémico, porque estamos viendo la prisión en el contexto dentro del COVID-19. Sí. Lo que pasa es que ese problema sistémico se extiende al COVID-19. Es lo que pasa. Ese problema sistémico se extiende al COVID-19, donde entiendo yo que deben de flexibilizar las medidas de aplicación de prisión preventiva, que ya tenemos un problema sistémico anterior. Es decir, nos debe invitar a reflexionar a todos los actores a que no debemos continuar con esa política que no está surtiendo efectos. 47% de los casos que se conocen en la justicia son de sustancias controladas. Y aquí, en República Dominicana, se someten ese microtráfico. Ni siquiera la mayoría de casos tienen que ver con kilos de drogas ni nada. Son muy excepcionales. Entonces, una persona que se le ocupa 5 gramos de cocaína, que ya es traficante para el legislador dominicano, preso preventivo, 5 a 20 años. Entonces, esta es la postura. Entonces, como la pena de 5 a 20 años es una pena grave, prisión preventiva, por ejemplo. Dependerá de la ciudad. Por ejemplo, en Santiago no son tan drásticos con ese tipo de, por lo menos 5 gramos. Pero hay otras ciudades donde, evidentemente, tú tienes 5 gramos, tú un traficante debe ir preso. Entonces, entiendo que, si verificamos, y quiero terminar con ello, Jenny decía un tema interesante, y es que la población carcelaria, si usted está en la cárcel, es más fácil que usted sobreviva al COVID-19, pero imagínense, calcule un 1%, que es lo que hay de privado de libertad infectado, en la población general. Serían 700,000 personas. Un 1% de 7 millones, por ejemplo, serían más de 700,000 personas. Tenemos un 1% de las cárceles, por lo tanto entiendo que los datos están claros para evitar que no tengamos en cuenta que solamente los casos graves son los únicos que están sometidos a prisión preventiva. Bien, Miguel, ¿y no sería quizás una medida que sacara a las personas contagiadas y a las que pudieran estar en contacto con esa persona y no pensar en que por COVID salgan tantas otras? ¿No sería? Entiendo que, mire qué sucede. Hay que evaluar los dos casos. Evaluar tanto la parte de las personas que van a ingresar a la cárcel, porque eso es una población. Las personas que están siendo sometidas actualmente y van a ingresar a la cárcel. Estos son más peligrosos que los que están dentro, incluso. Puedo admitirlo. Los que están dentro están en una condición posiblemente menos riesgosa que los que están fuera. Porque yo quiero decir algo. Escúcheme, si vamos a darle la palabra a Luisa Liranzo, que hace rato que quiere intervenir. Tengo mi réplica preparada hace rato.
Muy bien, vamos a ver. De hecho, pues fui tomando en consideración las intervenciones de los demás expositores, tanto Miguel como Daisy. Empezando con el tema de los centros penitenciarios y las observaciones que hacen con relación a las medidas. En mi exposición, yo les establecí que la República Dominicana, a partir de su participación en el sistema de integración para los países de Centroamérica, lo que conocemos como SICA, respondió efectivamente a la implementación y sugerencia de implementación de medidas ante la amenaza del COVID en los centros penitenciarios, específicamente el eje número 3. Respondimos satisfactoriamente, razón por la cual en el día de hoy se han trasladado de nuevo a La Victoria 36 internos recuperados que se encontraban en Batey Bienvenido, que es el centro de aislamiento para internos positivos de COVID-19. Otra cuestión, y esto va directamente a Miguel, sobre la protección a víctimas y testigos como responsabilidad del Ministerio Público. Ciertamente, es responsabilidad del Ministerio Público. Ahora bien, eso no quiere decir que no tomemos en consideración los derechos de integridad que tienen víctimas y testigos ante la amenaza de un caso, por ejemplo, de crimen organizado. Y en mi exposición me referí específicamente a la vulnerabilidad de víctimas muy específicas. Me referí a las víctimas de agresiones sexuales, como también las víctimas de violencia doméstica. ¿A dónde irá el excarcelado de violencia doméstica? ¿A dónde irá el excarcelado de incesto? Va directamente al entorno donde está la víctima. Por lo tanto, las excarcelaciones de ese tipo de procesados, lamentablemente, si bien es cierto que vulnera derechos fundamentales, también vulnera los derechos de la colectividad, el derecho que tiene la ciudadanía a vivir en seguridad. Otra cuestión es también la sensación de impunidad. Miguel, yo conozco perfectamente que la sensación de impunidad no es uno de los elementos que el tribunal toma en consideración para valorar si procede o no la prisión preventiva. Pero si recuerdas mi intervención, le presta atención a mi intervención, me refería incluso a los efectos que estas excarcelaciones masivas van a tener posteriormente en la sociedad. Razón incluso que le doy a la intervención que hacía la magistrada Jenny, o a la aseveración que hacía de que la próxima pandemia entonces no va a ser la del COVID-19, sino que va a ser la de una oleada de violencia. Otro también aspecto, y esto también va para Miguel, es el tema de que a raíz de determinadas medidas se han disparado los casos, por ejemplo, de violencia doméstica. Miguel, no son las medidas las que hacen que los casos de violencia doméstica se disparen. Lo que hace que los casos de violencia doméstica se disparen es el conocimiento, la visibilización del fenómeno, el registro y la valentía de las víctimas y de la ciudadanía en denunciar. Y que actos que antes ocurrían y que no se denunciaban, empezaron entonces a denunciarse y a ser visibilizados con una visión incluso de derechos de todas las personas. Así es. Bien. Otra cosa, Daisy, yo también estoy de acuerdo contigo de que no debemos de tener un 60% de preso preventivo. Yo también estoy de acuerdo que no todo el mundo debe de ir a prisión preventiva. Ahora bien, los aspectos por los cuales tenemos un 60% de la población carcelaria en prisión preventiva, debemos de analizarlo desde todos los puntos de vista, desde los aplazamientos hasta las tácticas dilatorias que muchas veces hacen ciertos sectores que lamentablemente están en nuestra ciudad. Mi derecho a réplica. Sí, claro, Daisy, tiene Mi derecho a réplica. Sí, adelante. Y quiero que me contesten tanto Jenny como Luisa esta reflexión. Nosotros tenemos toda una historia con la cárcel preventiva del Palacio de Justicia. En el año 2017, de aquí de Santiago, en el año 2017 interpusimos un amparo para el descongestionamiento. Hubo mejoras. Sin embargo, en marzo se llegaron a registrar cantidades de 264 imputados. Cuando dialogábamos este tema, resulta que no se daban los traslados, una otra cosa o la otra.
Cuando el 19 de marzo llegó, había una cantidad de aproximadamente 200 personas. Le hicimos una solicitud al procurador de aquí de Santiago, el cual, atendiendo a nuestra solicitud, trasladó de manera masiva esa cantidad de presos. Resulta que lo que entendíamos era que ya que logramos ese primer descongestionamiento, bueno, esa carcelita iba a quedar inhabilitada. El asunto es, señores, que aproximadamente tenemos ya 60 presos. ¿Ustedes saben cuál es la respuesta que dan? ¿Por qué? Que yo llamo diario y pregunto, ¿por qué el nivel de hacinamiento en tiempos de COVID? La respuesta que me dan es la siguiente: ninguno de los centros penitenciarios está recibiendo imputados de nuevo ingreso. Hay varias recomendaciones, entre las que hace el licenciado Roberto Santana en sus recomendaciones en la Academia Penitenciaria: no aceptar presos a los centros para no poder contaminar a los demás. No se le está haciendo prueba. Cuando llegan al Palacio de Justicia, simplemente se mezcla con los demás. Todo un descontrol. La pregunta es, si los centros que ustedes tienen no están recibiendo imputados con prisión preventiva, lo correcto es que lo dejen en la carcelita de la preventiva del Palacio de Justicia, y entonces cuando lleguemos todos y nos reintegremos, nos podamos contaminar. O sea, esa es la respuesta que se le puede dar a la sociedad, a la sociedad, que toda la comunidad se puede contagiar con el nivel 17 mujeres en un cuartito, donde no hay ni siquiera condiciones dignas. Y eso un juez lo sabe, eso lo sabe el fiscal, eso lo saben todos los operadores, pero quieren seguir con las reglas como la prisión es la regla. La prisión es la regla, porque es muy bonito el discurso. Ay, sí, razonabilidad, vamos a razonar. El tema es muy bonito. Sí, yo estoy de acuerdo con la profesora Zulema. O sea, la idea es que podemos tener un discurso, pero la realidad es otra. Tenemos el 60% y encima no tenemos cárceles que reciban a los imputados que le están pidiendo, que le están solicitando prisión preventiva en tiempo de COVID-19. ¿Dónde lo vamos a poner? Es un problema de Estado y eso es lo que se tiene que valorar. Vamos a ver qué dice Bernice. Pase lo siguiente, es que cuando mi amigo Roberto Santana hizo esa recomendación, seguro no toma en cuenta que el COVID-19 va para largo. Es imposible no ingresarlo a centro. Lo que hay que hacer es medidas internacionales que están ahí. ¿Cómo cuáles? A todo interno, pruebas rápido. Y antes de ir a un centro carcelario tienen que hacer cuarentena. Esa es una recomendación internacional. ¿Dónde lo van a hacer? ¿Dónde? Es la pregunta. Perdón, deja terminar. En todos los centros de construcción. Y es que el Estado no puede decir no tengo, porque ese es un derecho. El Estado le debe la garantía el Estado le debe la tutela del derecho al imputado y la garantía de la seguridad a la víctima y a los ciudadanos. Entonces, ¿dónde eso se va a hacer? Pues tenemos que hacerlo. No es dónde, vamos a hacerlo y tenemos que hacerlo. La prueba rápida y la cuarentena antes del ingreso. Yo estoy de acuerdo que no se ingresen directa, pero sí, no es posible, entonces, porque lo contrario sería, ¿qué hacemos? Yo le hago la pregunta, ¿qué hacemos? ¿No procesarlo? Es que eso no es una opción, eso es un caos que ni siquiera a ustedes les conviene porque ustedes son parte de esta sociedad. Ustedes no viven en Suiza, ustedes viven en República Dominicana. ¿Qué nosotros hacemos? Ok, cometa, hay una zafra de delinquir, delinca, todo lo que usted quiera, mate mujeres, atraque, trafique droga, viole, que no hay procesamiento. ¿Eso es razonable? Estoy de acuerdo con usted, es inhumano esa situación, pero la salida a eso, como Estado, la respuesta, no es excarcelación, es que el Estado asuma su obligación a través del Ministerio Público de habilitar centros, porque esta pandemia, dejemos de pensar de manera lineal. Esta pandemia ha traído desafíos enormes a todos los sectores y hay que responder a la altura de los desafíos. Y una respuesta a esa altura es habilitar nuevos espacios donde las personas no estén en hacinamiento, porque hasta secuestrados, como por ejemplo hasta en Francia se están utilizando centros secuestrados para eso, porque es una respuesta para la que no estábamos preparados, pero no es una respuesta de si no estamos preparados, es una obligación prepararnos, es una obligación tutelar esos derechos fundamentales del interno, pero también lo de la sociedad. Y lo que digo es que no es contradictorio
es como dice Binder. Binder dice que garantía y eficiencia en la persecución no son términos contradictorios. Podemos ser eficientes y tutelar el derecho, sí, pero no plantearnos, y ahí es que yo con mis amigos defensores no comparto el criterio, al extremo, o sea, el extremo es no procesen a nadie, carcelemos a todo el mundo. Pero yo no estoy pidiendo extremos. Pero por eso decía, usted decía, ¿y dónde lo van a llevar? Yo le estoy respondiendo, habilitemos. Ya en los domingos se han habilitado las cárceles en construcción, no estaban listas. Se tuvieron que habilitar para descongestionar la Victoria. Está adaptado de manera efectiva a un desafío que no estaba planificado. Ninguno lo teníamos, ni en nuestras vidas personales, ni familiares, pero tenemos que cumplirlo y dar una respuesta. Bien, vamos a darle participación, a leer una de las opiniones que tenemos por acá. Dice Carlos Plasencia, para tener un Estado de Derecho debemos tener seguridad jurídica, por lo que plantearse una excarcelación por COVID-19 a personas que por su conducta se ha podido determinar que existen las mismas condiciones que dieron lugar a la prisión preventiva, lamentablemente la prisión preventiva no se puede variar. Solamente tenemos que ver las condiciones que los ciudadanos comunes tenemos impuestas gracias al estado de emergencia. Estamos presos domiciliariamente. Entonces, si ejecutamos una excarcelación, será un premio a los imputados. Leí esta que era a favor del Ministerio Público, porque ahorita leí una que estaba a favor de la Defensoría Pública. Miguel, tiene la palabra para tu réplica. Claro que sí. Miren, es que ahí volvemos otra vez a las ideologías. ¿Cómo estamos viendo a estas personas? ¿Son sujetos peligrosos o son personas sujetas de derecho? Ya miren cómo ese comentario de Plasencia va estableciéndolo ustedes. Es un premio para el infractor. Ya lo condenó, ya es una persona condenada, es una persona que incumplió la norma, es una persona que es irrefutablemente juzgada. Es decir, que anulamos completamente lo que es la presunción de inocencia. Y les digo, alármense. Cuando hay un 40% de casos descargados, ustedes, ¿qué está fallando? No tenemos investigaciones que estén diciéndole que todas las personas que están acudiendo a la justicia son culpables, son realmente culpables. Entonces, ¿por qué no somos Suiza? ¿Por qué República Dominicana no es Suiza? Y ahí viene, por ejemplo, yo sé que la magistrada Luisa establecía evidentemente que hay situaciones que debemos evaluar, pero ¿por qué no somos Suiza? ¿Por qué los casos de violencia de género siguen aumentando? No es porque las víctimas siguen denunciando. Sí, evidentemente esto afecta, genera más volumen, pero ¿por qué siguen apareciendo casos en la sociedad? Porque tenemos una cultura machista edificada sobre el patriarcado. ¿Y por qué no educamos a estas personas? Entonces, ¿por qué va preso? Política criminal. Si pegó, va preso. No, antes de colocarle a formar a esta persona para que sepa cuál es el valor de integridad, cuál es el valor como persona. No, nos enfocamos en meter a esas personas presas que cuando salen pueden generar otros delitos, porque las cárceles son una academia de delincuencia. No tenemos la verdadera reinserción que habla nuestra Constitución. ¿Qué pasa en países como Suiza? Se están eliminando las cárceles. Mayores niveles de educación, mayor cultura, las personas, mayores enfoques de oportunidades. Si visualizamos el problema de la criminalidad desde un punto de vista donde la persona es infractor porque él quiere, libre albedrío, él lo hizo porque sí, porque tiene todo, o si hay problemas estructurales del Estado que han fallado en darle la oportunidad a esta persona, esto también nos va dando de paso cómo tratar a estas personas, porque miren, yo entiendo a la Fiscalía cómo está reaccionando con este tema del COVID-19 y sacar a las personas de la cárcel. Es que hay una población que tampoco está formada en derecho, que cuando cree que una persona se le dio una libertad pura y simple, quedó impune el caso, o se le dio una garantía económica, quedó libre porque no entiende que es una medida de coerción, cree que es una pena. Le dieron 3 meses tampoco, por ese delito. Entonces, eso pasa en la sociedad y ustedes pueden verificar los comentarios cuando se hizo la crisis de la Victoria. Muchas personas decían, pero ellos se lo buscaron porque están presos ahí y fue porque mataron, violaron, atracaron, populismo. Eso se ve en la sociedad. Y decían ellos, por eso está bien que se mueran de COVID-19 en las cárceles. Y eso es la conciencia que tenemos como ciudadanos a veces. No entendemos tal vez que el 40% de las personas que están ahí quizás no hayan cometido el delito. Y simplemente por una situación se vieron envueltas en este conflicto. Vienen personas también que pudieron tener a veces un accidente de tránsito que nadie lo desea y puede tal vez estar bajo una prisión preventiva en casos excepcionales. Y tiene que morir esta persona simplemente por nuestra euforia colectiva de que estas personas son peligrosas. Entiendo que no.
Bueno, Miguel, preguntan acá para ustedes, los defensores, que en realidad que cuáles son sus propuestas, porque ustedes están diciendo que no haya prisión preventiva, porque ¿cuál es la propuesta entonces? No, no es que no haya Buenísimo. prisión preventiva, es que la prisión preventiva se utilice menos. Se discriminen los casos. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo. Una persona que está acusada recientemente de haber violado a su hijo, evidentemente esto va a generar una situación y se puede palpar, porque hay elementos de pruebas fácticos reales que te pueden dar al lugar. El certificado médico dio positivo, que hubo una penetración. Entonces, a esta persona colocarla allí va a generar un conflicto, pero no me digan a mí que porque una persona simplemente tuvo celos, así, y no hubo ninguna agresión física, simplemente se dijo cualquier situación así y no ha habido ningún nivel de violencia, usted va preso porque el caso es de violencia contra la mujer, simplemente porque hubo una situación de celo. Fue casos particulares donde conocí en medidas virtuales, donde la persona decía que ella fue la que había celado a la persona y la había agredido y el certificado médico lo tenía ella, pero sin embargo se fue con prisión preventiva el hombre, cuando la misma víctima establecía que ella fue la que generó la situación y él tenía un certificado médico. Los operadores tenemos que entender que reduciendo los niveles de prisión preventiva nos asegura poder volver al palacio, a volver a nuestras vidas normales, porque estas personas en algún momento tendrán contacto con nosotros. Si tienen el COVID-19 se nos va a pegar. Sí, yo tengo una propuesta, jóvenes, me pidieron propuestas, yo creo que las mencioné muy claras en mi intervención, pero las voy a recordar. Una aplicación de la ley. No es que Daisy se está inventando nada, es que hay un principio que se llama excepcionalidad de la prisión preventiva y hay un fiscal que debe de ser objetivo. Y en la realidad, aquí se está escuchando muchas cosas bonitas, pero en la realidad, señores, las cosas es muy distinta y las estadísticas se las presenté. No es razonable que haya un 60% de la población penitenciaria en prisión preventiva. No es razonable que estén pidiendo el 41% de casos, estén pidiendo prisión preventiva en la actualidad cuando no, ni siquiera tienen centro donde tenerlo. Entonces lo vamos a tener todos en hacinamiento dentro de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, en el caso de Santiago, y entonces cuando exista un contagio, entonces los hospitales, la escasez de hospital, de personal sanitario, que el Estado no tiene ni siquiera capacidad de respuesta ante tantos casos o ante posibles contagios del COVID-19. Propuesta es simplemente ser razonable, pero en la realidad, no aquí, no en teoría, no. Aplicación de la norma es lo único. Bien, dice Francisco Familia Mora, dependiendo de la posición en la que usted se encuentre, reviste interés la prisión. La fiscalía le interesa porque entiende que es la única forma de asegurar al imputado. Al querellante lo utiliza como un medio de presión y al defensor entiende que es excesivo porque lo que le interesa es la libertad del imputado. A quien le corresponde aplicarla de manera correcta es al juez, pero a veces son complacientes con la fiscalía. ¿Ustedes entienden que son complacientes con ustedes? Bueno, miren, por la estadística que estamos mandando de qué ha pasado con el COVID-19, dependerá, como le dije, en esta brecha de discrecionalidad, de entender en la connotación de que es excepcional. Una persona que ve un 40% puede decir, entiende una postura represiva, decir, no soy poco, pero para una persona que lo vea desde un punto de vista garantístico liberal, va a decir, eso es demasiado. Entonces, desde nuestro punto de vista, si asume una postura como la que estoy asumiendo, garantista liberal, evidentemente le voy a decir que no están siendo complacientes con la defensa. Bien, por último, vamos a darle ahora a cada uno unos minutos de cierre ya, sintetizar brevemente cuál es su postura definitiva ya, porque para ir cerrando un poco el debate. A ver, comenzamos con Luisa. Primero vamos a seguirnos cuidando, a agradecer la participación de todas las personas que se inscribieron y saber lo siguiente: no estoy de acuerdo con las excarcelaciones masivas, tampoco estoy de acuerdo, no comparto que haya un 60% de la población penitenciaria en estado de prisión preventiva, porque esto vulnera derechos, y al mismo tiempo tampoco me opongo a que haya observación, evaluación de cada caso, a los fines de una variación lógica y razonable, sacando obviamente los delitos que desde el inicio especifiqué.
crímenes de sangre, violaciones sexuales, corrupción y crimen organizado. Muchas gracias y muy buenas noches. Pero Luis, en ese sentido tengo que interrumpir porque aquí me están diciendo que la prisión preventiva no debe ser en función de la gravedad del caso, sino de la posibilidad de fuga. Entonces, ¿cuál es la postura? Si es por la gravedad del caso o es porque realmente hay una posición de que no puede la persona presentarse, de que se puede fugar, ¿cuáles son los presupuestos entonces? Los presupuestos de la prisión preventiva están claros en la normativa procesal penal y no han variado por los aspectos del COVID-19. Y los elementos que dan entonces lugar a la evaluación del peligro de fuga también permanecen, igual que los elementos que dan lugar a la revisión de las medidas de coerción. Así es que la revisión de la medida de coerción siempre ha estado con COVID o sin COVID. A ver, Miguel. Sí. Ha sido un placer poder compartir con todos ustedes en este debate que ha sido bastante acalorado, cada uno con sus diversas posturas. Y de verdad que la situación que tenemos en el día de hoy, no solamente en República Dominicana, sino con el COVID-19, así como decía tanto Jenny como Luisa, es algo que no estamos preparados ninguno para ello. Entiendo que habrán extremos, los extremos no son beneficiosos. Coincido con Luisa, no podemos generar una escarcelación masiva, sacar a todo el mundo de la cárcel, eso no es adecuado. Tampoco debemos tener a todo el mundo en la cárcel, eso también tampoco es adecuado. Lo que sí creo es que Salud Pública debe tomar cartas en el asunto, depurar a las personas que sí ameriten que vayan a prisión, crear los espacios de aislamiento, que eso son políticas públicas que se deben implementar, no se están haciendo de manera efectiva. Y los demás operadores, tomar conciencia, no todo caso amerita prisión. Una prisión genera violencia legitimada que en su medida máxima puede ser arbitraria y generar efectos nefastos para todos los ciudadanos que al final de cuentas vamos a repercutir en los mismos. Y gracias, de verdad que ha sido un placer compartir con todos ustedes. Bien, Daisy. Mira, igual estoy muy contenta, muy feliz de ver tantos comentarios de este debate y sobre todo de compartir con nuestras queridas Jenny y Luisa, de verdad agradecida. Respeto mucho las posturas de ustedes, pero siento que tenemos que aterrizarlas a la realidad en el sentido de que el sistema penitenciario está casi al borde del colapso, si no fue que ya colapsó. Entonces, voy a cerrar con esta frase de Eugenio Raúl Zaffaroni que nos invita a cambiar la forma de actuar de parte de los operadores del sistema de justicia. Y digo, en la República Dominicana tenemos aproximadamente 16 años con un sistema acusatorio adversarial, pero de estos 16 años, lo único que no hemos podido superar es esa prisión es la regla. Eso no lo hemos podido superar, eso forma parte de la cultura inquisitiva. Mientras sigamos con el populismo punitivo y respondamos con delitos y penas para calmar los afanes del resto de la comunidad sin hacer una verdadera política criminal, no vamos a reducir los niveles de prisión y el nivel de congestionamiento carcelario. Simplemente que eso que ustedes han dicho, que estoy de acuerdo con la razonabilidad, que estoy de acuerdo con que si se reúnen los requisitos exigidos en el 227 del Código Procesal Penal, Fumus Bonus Iuris, Periculum in mora, que la pena sea privativa de libertad, si se da, bueno, pues es admisible. Y si evidentemente se aplica el fin constitucional por el cual se adoptó la prisión preventiva, perfectamente es admisible. Pero la realidad es que en la práctica, lamentándolo mucho, esto no es así. Entonces, nada, simplemente darle las gracias y magistrada Miguelina, gracias por escucharnos porque de verdad que ha sido exitosa este debate. Berenice. Bueno, comenzaré diciendo que aunque ustedes no ven debatiendo las ideas tan apasionadamente, Defensor y Ministerio Público no tenemos esas adversidades fuera de los tribunales, por el contrario, tanto a Miguel como a Daisy, yo les reconozco que son defensores públicos excelentes, talentosísimos y que prestigian el sistema de justicia, y a mí me honra compartir este escenario con ellos, así también con mi compañera Luisa,
Romina, más que agradecida de ser parte de este conversatorio. A todos los participantes, muchísimas gracias. Nos deben entender que nosotros tenemos una postura como Ministerio Público. En modo alguno, yo creo mucho en los derechos fundamentales, en su tutela efectiva, pero tengo una obligación constitucional de tutelar los derechos de la víctima y de representar a la sociedad, y debemos hacerlo. Aquí tenemos roles distintos, defensores y fiscal, y por eso quizá muchas veces los puntos no coinciden. Pero en algo yo creo que coincidimos todos, y este sistema debe ser cambiado por el bienestar de todos, de los que están privados de libertad, de ustedes, de nosotros, de los que están en su casa. Debemos cambiar. Nosotros tenemos derecho legítimo a un mejor sistema de justicia, y debemos todos y todas aportar para tener un mejor sistema de justicia. Y lo quiero dejar con una frase, que es mi frase de batalla, y es: haciendo lo mismo no se consiguen resultados distintos. Vamos todos a aportar por un mejor sistema de justicia. Yo no solo veo el sistema de justicia como Ministerio Público, porque antes de ser Ministerio Público, yo soy una ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus excelentes exposiciones. Déjeme decirle que estamos tan satisfechos que hemos tenido 990 personas registradas para participar en este webinar, y de las que pudieron entrar, que solamente fueron 300, tenemos 325 opiniones en el chat. Eso quiere decir que es un tema de vanguardia, de que ustedes también atraen a este público para debatir jurídicamente con posiciones que están sustentadas con fundamento jurídico. Recuerden, agradecemos muchísimo la participación de todos. Ahora mismo también reportamos, este tema fue la prisión preventiva en tiempo de COVID, tensión teórica. Reportan sintonía Jorge Báez, Mileni Gil, Ilonka Bonilla, Félix Manuel Santana, Catherine Polanco, Marta. Bueno, gracias a todos ellos por darnos su simpatía a este webinar. El posgrado Pucamaima le da las gracias. Recuerden que nosotros tenemos ofertas académicas que queremos que ustedes conozcan. Nuestras ofertas: tenemos maestría en criminología, maestría en ciencias penales, maestría en derecho administrativo y regulación económica, mercados financieros, matrimonio y canónico, derecho también constitucional y procesal constitucional, y negocios corporativos, y maestría en procedimiento civil, también maestría en propiedad intelectual. Y con el webinar de hoy tenemos dos interesantes programas de lo que son profesoras Jenny Berenice y Luisa Lidanzo, que es la maestría de ciencias penales y la maestría de criminología. Así que pueden participar para que se nutran más de estas excelentes expositoras. Tenemos también la información de que el contacto con nosotros en posgrado, pues ahí están las direcciones electrónicas, más abajo están los teléfonos. Aunque en este momento el servicio está haciendo a distancia, estamos en la disposición de servirle a través de estos enlaces electrónicos. Esto no para, la academia no para, y seguimos con otros webinars de mucho interés. Prontamente tenemos el arbitraje como escenario legítimo para la solución de conflictos laborales, no se lo pierda. Igualmente tenemos un tema muy interesante, un poco de filosofía y de cultura jurídica nos trae bien. Y vamos a hablar de la fuerza actual de los principios romanos en la interpretación del derecho civil. Agradecemos muchísimo nuevamente y hasta el próximo encuentro virtual. Gracias por preferirnos, gracias por estar en contacto. Que pasen muy buenas noches en el nombre de Posgrado Pucamaima.